Hola, buenas tardes. Espero estar saliendo ahora. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Sí? Así que bueno, de nuevo, mi nombre es Judith Bogomó. Soy de Catamarca. En este momento estoy a cargo de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de nuestra provincia. Estamos en un momento bastante particular. Hace una semana que en esta pandemia estamos ya y a partir de esto, contarles que me parece que es lo más rico en el aprendizaje, las vivencias que vamos teniendo como personas individuales, en el colectivo, que nos implica como grupo de trabajo, donde nos convoca la tarea, y también qué nos pasa a cada uno en nuestras familias, ¿no? Desde ahí ponernos a pensar en esta que tenemos los seres humanos, que por naturaleza somos seres sociales, y esto que trajo la pandemia a nuestro criterio, para enseñarnos y para mostrarnos dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. En relación al Congreso, bueno, por supuesto agradecer el que me permitan participar, el que me permitan contar nuestras experiencias, generar este intercambio a partir de estas nuevas modalidades de comunicación donde humanamente aparecen las resistencias en esto que también se llamó atención remota, ¿no? Nosotros en una de las líneas que trabajamos fue la adherencia, y esta palabra es una gran palabra que trabajamos con las personas en condición de consumo, la adherencia a la vía remota, ¿no? Cómo seguimos atendiendo, cómo nos seguimos encontrando con otro y con otros a partir de estas normas sanitarias que hay que cumplir. Y bueno, no fue fácil, pero lo fuimos haciendo entre todos porque creemos que es la única manera. Esto también nos trajo que nosotros tratamos de transmitirlo y de comunicarlo, un nuevo posicionamiento frente a todo lo que implica el lenguaje. Cómo nos condiciona la palabra, cómo nos condiciona la mirada, ¿no? Cuando salió el primer DNU en relación a lo que es el aislamiento, nosotros desde Salud Mental nos pusimos a pensar cómo trabajar todos los indicadores emocionales que aparecían a partir de esto, de decir una persona en aislamiento, que automáticamente trabajar con los comunicadores también, si teníamos la posibilidad de ablandar en el discurso y decir que estábamos manteniendo a resguardo, ¿no? Nos resguardamos para cuidarnos. Nuestra secretaría trabaja sobre 3 líneas, sobre 3 ejes fundamentales, les diría, que son como un tronco, que tienen que ver con la lógica del cuidado, la perspectiva del derecho y el trabajo en red. Súper importante esto. Trabajamos mucho, nos pasó en Catamarca, de paso les cuento que en el momento que esto apareció y cuando cumplieron los días de resguardo que tuvieron que cumplir para volver a acompañarlos y gestionar su regreso a sus hogares, al salir del lugar donde nosotros pudimos cuidarlos y ellos llegar al centro de nuestra provincia, hubo algunas situaciones de discriminación, entonces eso nos permitió empezar a trabajar un poquito toda la línea del no juicio, la línea del estigma, ¿no? De todo lo que habla la Ley de Salud Mental, la 26657, donde se para y se posiciona en un lugar humano, el adicto, el drogadicto, el discapacitado, sino que es la persona en condición de. Así que bueno, fuimos como tirando, como cuando crecen las raíces, ¿no? Y aparecen otras, en ese tronco, otras ramas de líneas que empezamos a trabajar de manera conjunta y simultánea.
cómo empezar a ver también desde la salud mental, que no queda reducida a la figura exclusiva del psicólogo, en esa escucha atenta que mencionó alguien antes de mí, en esa amorosidad que creo que mencionó el primer disertante, y en tantas cosas que tienen que ver con los valores de solidaridad, con los valores de compañerismo, de coparticipación, de cómo hacer para cuidarnos entre todos, en definitiva. Nos preocupaba también lo que sabemos que ocurre en relación a cómo uno cuando atraviesa situaciones difíciles busca anestesiarse, porque lo más natural en nuestra sociedad es evitar el dolor o hacer de cuenta que esto no me está pasando a mí y si no hablo de esto mejor. Entonces lo vimos como una oportunidad también para habilitar a cada persona a hablar de lo que le está pasando, a hablar de lo que siente, a hablar y a tener permiso a equivocarse también, porque no estábamos preparados para todo esto. Como cualquier familia, y aquí haciendo como una relación específica con las personas en condición de consumo, no esperan que su hijo o que su esposo entre en una conducta de exceso de una sustancia. Entonces, también a partir de esto, empezamos a trabajar una palabra que a mí me parece como muy adecuada en esta situación, que es cómo regulo. Muchas veces no siento que tengo todavía la fuerza suficiente como para anular una conducta que quizás no sienta que sea para mí o que me alivia transitoriamente o que siento que no puedo manejar ahora. Entonces, y también como hablaba el colega español en esto de las terapias de tercera ola, pero no me quiero ir mucho a toda la parte psicológica porque me parece que hay que llegar a la comunidad toda, empezar a deconstruir desde ahí, ¿no? De cómo yo me encuentro con el otro, de cuánta presencia genero en ese momento para sentirme con el otro acompañado. Me parece que la diferencia también entre estar solo y sentirse solo es muy importante. Entonces, en esta habilitación, cuánto, cómo, con quién me animo a zambullirme en la realidad que es del otro. Es del otro, pero quizás tiene la necesidad de compartirla conmigo. O quizás en ese momento yo me siento disponible para poder solamente marcar una presencia y escuchar. Cómo a partir de usar el barbijo o el tapa nariz y boca, puedo agudizar el sentido de la vista para mirar al otro, para sentirme mirado y desde ese lugar, algo que mencionaban antes también, sentir que tengo existencia, sentir que valgo y sentir que puedo desarrollar un montón de recursos que quizás no conozca o reconozca en mí para poder armar una guía, como alguien decía, un guión, o poder armar un sentido en un proyecto de vida. La pandemia nos puso un límite en algunos aspectos y al mismo tiempo, creo yo, nos permitió abrir un abanico de muchas posibilidades y de muchas alternativas. Muchas veces hay que traer la intención de lo que uno quiere para ver hacia dónde va y cómo lo hace. Entonces, una línea de trabajo también fue simplemente detenernos y ver cuál es el escenario y a partir de ahí empezar a caminar, a hacer camino, como dijo otro de los participantes antes también. Ese camino que se hace de a poquito. Mi marido dice, a veces menos es más.
Entonces, con el recurso humano que quedó, fuimos haciendo lo que podíamos, lo humanamente posible. Y cuando uno logra bajar un poquito, trabajar quizás la frustración en sus expectativas de todo lo que quisiera hacer por esa persona, por su familia, por ese barrio, ¿cómo hacemos en la impotencia de decir, esa persona que estaba quizás parada con un terapeuta, con el club del barrio, con la iglesia del barrio, cómo hace ahora que no puede estar en un conglomerado que la unaba, lo identificaba y hacía que se sienta parte? Y bueno, había que crear, había que empezar a usar la creatividad, había que empezar a dejar ese formato, que valga la redundancia, nos formatea y nos hace entrar en un automático que después es muy difícil frenar, es muy difícil parar. Pero haciendo consciente todo esto que nos empezó a pasar y que empezamos a sentir, es mucho más fácil construir. Entonces, en este cuidado de hacia uno mismo, hacia la familia, diciendo que me siento ansiosa, que estoy un poco acelerada, que tendría ganas de consumir algo, veo cómo el freno se va pudiendo establecer y cómo puedo empezar a regular con un otro esta conducta en la que no quiero caer. Y si caigo, les cuento que también las dificultades que tuvimos o lo que fuimos observando en este tiempo, en estos más de 100 días, donde hubo terapeutas que dejaron de estar en los lugares para asistir, hubo dos cosas en relación al consumo y al suicidio. En relación al consumo de sustancias específicamente, se empezó a consumir más alcohol, que era como lo más fácil de conseguir, y se volvieron a conductas que ya estaban en desuso, por ejemplo el pegamento, y a partir de la atención remota con los celulares, para aquellas personas que disponían del mismo, porque también vemos muchas realidades, creo que en todos los lugares, empezamos a ver cómo trabajar y cómo crear nuevas modalidades de vínculos y de relaciones, porque creo que uno es en esa relación que establece con un otro que simplemente me mira, que simplemente me escucha, pero yo siento que esa persona me escucha y yo siento que escucho a esa persona porque lo devuelvo de algún modo en ese feedback, en esa comunicación y en ese puente que se establece. Entonces, desde ahí como que se abrieron muchos caminos para poder empezar a trabajar de una manera diferente. Y esto nos devuelve también lo que leí en la revista, de la resiliencia, de ver cómo me enfrento a estas adversidades que la vida me presenta, de ver cómo es la situación de cada persona, de cada equipo de trabajo, que es trabajar en equipo. Y también pensar que así como el virus no lo puede tomar a cualquiera, también todo el tema de consumo, cualquier persona puede caer en esto. Yo digo que las poblaciones vulnerables no tienen que ver con las clases sociales, tienen que ver con las situaciones difíciles que atraviesa cada uno. Tener en cuenta también el contexto, la idiosincrasia, la cultura, no en este momento, pero en otros que hemos viajado al interior de nuestra provincia. Cuando yo me dispongo en plena presencia a estar con otra persona, a veces siento que tengo que bajar el tono, que tengo que modular de otra manera, que tengo que bajar y después chequear qué entendió ese otro, porque que yo le diga a un otro algunos consejos, cómo armar un proyecto de vida, no sé, en función de lo que va diciendo, no significa que el otro lo esté pesquisando desde ese lugar. Entonces,
eso ayuda como en una espiral a ir construyendo con el otro lo que es bueno para ese otro, no lo que yo pienso que es bueno para ese otro. Entonces, bueno, como mucho desde ahí. En realidad, con el tema del suicidio, que es una temática bastante fuerte en nuestra provincia, también nos pusimos a ver de qué manera podíamos armar algo en relación a esto en este momento. Y es así que fuimos, se creó un equipo multidisciplinario, interdisciplinario de profesionales de internación domiciliaria. Y eso evitaba que colapse un poquito el sistema de salud y que haya personas internadas en el lugar donde existía la posibilidad de contagio. Esto de la multidisciplina y de lo interdisciplinario yo lo celebro porque nosotros a algunos equipos de profesionales de la salud y de seguridad que estaban en la trinchera, pudimos armar con acompañantes terapéuticos y con enfermeros que hicimos como un entrenamiento intensivo de cómo asistir en la emergencia, que es muy diferente a una psicoterapia individual o a un dispositivo grupal que hubo que suspenderlos transitoriamente. Y fue una experiencia, a mi criterio, hermosa para nosotros y para mostrarle a la comunidad que entrenarse en salud mental no necesariamente tiene que ver con la figura del psicólogo. Sí, ellos podían pesquisar y detectar si había alguien que necesitaba un dispositivo de otro modo, cómo se sentían y cómo enfrentaban este miedo, esta ansiedad y toda la presión de la carga de la sociedad en ellos. El personal de seguridad es algo que tienen como muy arraigado desde las jerarquías, en que no se habla de lo que sienten. Los profesionales médicos también trabajar el sacarse el héroes versus ser profesionales de excelencia. Aún con miedo puedo ejercer mi rol, aún con ansiedad, pero no tengas miedo, no llores, no, porque esto está pasando, porque es circundante y transversal a toda nuestra sociedad, al país y al mundo. Entonces, ¿cómo hago para no sentir si soy un ser humano? Entonces, desde ese lugar, visibilizar a las personas en todo lo que son, más allá del rol que ocupen, porque el policía o el profesional de la salud o el pibe es hijo, es compañero, es auxiliar en algo. Digo, son como muchos los roles y los escenarios por los que vamos atravesando y los cuales nos nutren en la medida que nos vinculamos. Entonces, me parece que esto de empezar a mostrarnos también con nuestras miserias y nuestras grandezas, ¿no? Porque esto también pudimos ver, hay mucha gente que está opacada y que solamente con mirarla y con reconocer algo que nosotros miramos empiezan a brillar y uno ve ese brillo en los ojos, pero para ver eso tiene que mirarlo. Entonces, también es así, la salud mental también es como un lugar muy castigado. Todos dicen salud mental, pero en realidad es para el otro, ¿no? Para mí no. Y sí me parece importante, mezclo un poquitito esto de diferenciarnos. En alguna de las presentaciones anteriores, y todos tendemos a que quizás si hay algo en mi familia, que, por ejemplo, si mi papá fue alcohólico, bueno, esta cuestión de que uno puede llegar a hacerlo o yo estoy en consumo excesivo porque Bueno, trabajar la diferenciación. Esto que es parte de tu historia, esto que es parte de tu familia, yo creo que sí hay que integrarlo y hay que reconocerlo como parte de nuestra historia, pero no necesariamente implica una conducta que se repita, nos guíe y nos marque en un destino único. Creo que la pandemia nos muestra esto, ¿no? La capacidad ilimitada que tenemos para poder crear, para poder armar, para poder comunicarnos, para poder reinventarnos y redescubrirnos, con todas las
las potencialidades que tenemos, o lo que dije antes, con todas las limitaciones y con todas las posibilidades. Entonces, vuelvo, me parece que es entre todos, me parece que es lo adecuado para cada uno. Por eso cuando vi el programa y vi las 3 mesas que habían conformado, me pareció muy bonito, porque está implicada la espiritualidad, está implicado el desarrollo de las potencialidades, de los recursos de cada uno. Así que, bueno, y por supuesto también los profesionales, ¿no? Cuando a mí me preguntan ¿y qué soy? Yo digo, yo trabajo de psicóloga, o la verdad es que trato de evitarlo. Digo, bueno, mi título dice que soy licenciada en psicología. En realidad mi sensación es que eso me habilita a poder trabajar en terreno, con la comunidad, con lo que me apasiona. Yo quiero contarles que soy parte de una red, es la red PAE, de primeros auxilios emocionales, en la cual, por gracia de la vida, me fui entrenando desde el año 2009 para asistir en emergencias y en catástrofes. En Catamarca tuvimos una luz fuerte y tenemos muchas inundaciones, y desde ahí ordenar ciertos aspectos, como cuando uno clasifica víctimas, como cuando uno trabaja los diferentes tipos de estrés, cuando uno sabe que va a tener reacciones emocionales, que fue lo que trabajamos en Catamarca también, a diferencia de síntomas, que eso sí me puede llevar a un consultorio. Pero si algo pasa, algo que no esperaba, lo lógico, lo normal y lo esperable es que tenga reacciones emocionales y tenga trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, pierda la rutina, pero en un tiempo transitorio pueda volver a hacer lo que me gustaba e incorporar cosas que quizás fui descubriendo de mí y de los otros. Entonces, ser parte de esta red que a mí me atraviesa como filosofía de vida en lo que es primeros auxilios emocionales y no primeros auxilios psicológicos, y con esto me gano el odio de muchos colegas, pero porque yo pienso que entrenarse en esto no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con las ganas, con la actitud y en el grupo en el cual uno se siente cuidado, protegido y sostenido. La red, el vínculo, la relación, vuelvo con lo mismo, es tan simple y tan sencillo. Cuando yo veo que hay una persona que está en crisis, sí, me puedo asustar, pero aún con mi susto puedo acercarme y preguntarle qué necesita. ¿Qué necesita? No darle lo que yo pienso, por ahí voy y la abrazo. Y no, porque quizás esa persona, ¿quién sabe que soy yo? Entonces, ¿qué necesitas? Nos ponemos la mano en la panza, respiramos. Digo, hay como muchas maneras de hacer contacto. Así que creo que la comunicación, el lenguaje, no solamente el lenguaje verbal, el lenguaje corporal nos dice mucho. Trabajamos, siempre mi indicación a todos los equipos desde este momento fue de a 2. Se trabaja de a 2, porque uno puede saber muy bien el protocolo de manera intelectual, pero en ese momento yo les aseguro que se van a asustar. Entonces van a tener un otro que aún en el susto les pueda ir indicando, o pueden en espejo, también trabajamos esto con los médicos en relación a los EPP, que son los equipos de protección personal, y decir, bueno, ahora esto, entonces mientras lo digo me escucho y miro al otro. Entonces trabajo con todos mis sentidos en caso de que los tenga, para poder hacer las cosas de manera calma y bien, para que sean más efectivas. En realidad uno busca esa efectividad para cuidarnos, simplemente para cuidarnos y para poder cuidar al otro. Así que, bueno, en definitiva, hay mucho para contarles, muchas vivencias, muchas experiencias. Yo creo que el eje fundamental, nosotros trabajamos en una campaña hace 3 años que se llama Yo me involucro, que es a partir de toda esta temática de suicidio que les contaba,
Y en realidad es también empezar a desarticular la charlita, lo voy a decir así, la charlita del supuesto experto. Cuando algo pasa en la escuela, busco al profesional que me ayude. No, el profesional que me ayude es que me ayude a mí, referente de esos chicos, sea profesor, sea preceptor, sea personal de mantenimiento, porque yo, personal de mantenimiento, profesor, preceptor, soy el referente adulto que el niño, niña, chico, chica, pibe, piba, ve todos los días en la escuela. No ese profesional que viene una vez, hace un toque y me voy. Entonces, empezar nosotros adultos también a sacarnos algunos juicios que tenemos y a involucrarnos, porque si no es muy fácil decir que venga el experto, que venga la licenciada, que venga el doctor. Sí, que vengan y me formen a mí, que soy formador, que estoy ahí, que lo conozco, que me doy cuenta si faltó 5 días y si faltó 5 días porque quizás tiene un requilombo en la casa. Y tengo toda la autoridad como competencia educativa o desde el lugar de salud para poder llegar. O salud y educación de manera conjunta, en consultorio amigable. Consultorio amigable es generar empatía para que ese adolescente se sienta con toda la confianza para poder cuidarse y preguntarme todo lo que tenga ganas, que yo no voy a emitir juicio sobre eso. Voy a escuchar y voy a tratar de qué manera puedo ayudar. Entonces, me parece que es desde ese lugar tan simple y tan humano donde no hay que perder la emoción de encontrarse. Y que, bueno, como dice mi gran maestra Alicia Galfaso, que lo que nos apasiona no nos enferme. Nosotros también nos tenemos que cuidar. Yo muchas veces hago esta diferencia con mis equipos de, bueno, diferencia en reacción de planificación. Hace 100 días que venimos armando, viendo, sintiendo, yendo a terreno. Si reaccionamos, tengo un compañero, un otro, que me va a volver a esa carretera principal para ver cómo establezco lo mejor para cada uno, para cada familia, para cada barrio, con todas las necesidades. Por último, contarles que también desde la parte de prevención de la Secretaría armamos toda una red que se llama Cuidarnos en Red, que tiene que ver no solamente con compartir o ver cuáles son las reacciones emocionales o qué necesita desde salud mental. Bueno, les pedimos que se laven las manos. En ese barrio, ¿hay agua? Si no, ¿cómo ayudo a gestionar que esa persona, para lavarse las manos y no contraer ninguna enfermedad, pueda recibir eso? ¿Cómo hace una persona oncológica para recibir un remedio que en este momento no hay receta? Bueno, se gestionó, estuvimos con recetas electrónicas, ¿cómo se vehiculiza eso? Lamentablemente poco recurso humano, pero mucha actitud y mucha gente que quiere trabajar y mucha que no. Y la que no, que se quede en su casa. Y tendrá otro momento histórico en su vida para poder mostrar lo que sabe y lo que puede. Así que, bueno, me parece que ya estoy en tiempo. Un beso gigante, un abrazo virtual, como dicen todos hoy. Ojalá que este sea el primero de varios encuentros. Agradecerle a Pablo, que estuvo súper amoroso desde el momento cero. Y bueno, a todos los disertantes, a toda la gente que se enganchó hoy un sábado para encontrarnos, para escucharnos y para aprender entre todos. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.